El nacimiento del psicoanálisis se asemeja tanto a esos dolores de parto que nos describe Sócrates, cuando se abren pasos desde nuestro interior el advenimiento de nuevas ideas. ¿Y por qué hablamos de dolor? Porque no hacen otra cosa más que revelarnos nuestra verdadera identidad. La primera persona que se atrevió a llegar tan lejos en esta experiencia fue precisamente el fundador del psicoanálisis, pues comprendió que para poder saber sobre el otro es necesario primero conocerse a sí mismo. Nos referimos a Sigmund Freud. Él desarrolló un método de investigación y terapéutico, además de una teoría que describe los fenómenos psicológicos que descubrió. Esto es el psicoanálisis. Comencemos el recorrido por los caminos que dieron origen a esta disciplina. Freud vivió los primeros años de su infancia en esta casa, situada en Freiberg, Moravia, lo que en la actualidad se conoce como Checoslovaquia. Nació la tarde del 6 de mayo de 1856. Sus padres de origen judío fueron Jacob Freud y Amalia Nathanson. Freud era el mayor de sus 7 hermanos. Mientras vivían en Freiberg, su padre se dedicaba al comercio de lana, pero en octubre de 1859, debido a una persecución a los judíos, la familia Freud partió a Leipzig, Alemania, cuando Sigmund contaba con solo 3 años. Aproximadamente un año después, se vieron obligados a mudarse de nuevo, esta vez a Viena, Austria, y ahí se establecieron permanentemente. La situación económica de su padre siempre fue de pobreza. Sin embargo, esto no le impidió a Freud interesarse por la cultura, la historia antigua y por personajes heroicos de la historia y la mitología. Freud era el hijo favorito de su madre. Era muy dado a leer y estudiar, además de ser dueño de una confianza en sí mismo, mucha ambición para lograr algo valioso en su vida y un sentimiento de responsabilidad con respecto a sus parientes y amigos, pues ayudaba a sus hermanos con sus estudios. Fue un estudiante muy brillante. A la edad de 9 años, un año antes de lo habitual, aprobó el examen para ingresar al Instituto de Enseñanza Secundaria, y durante 7 años fue el primero de la clase. Cuando a sus amigos le visitaban, se encerraban inmediatamente con él en su gabinete para entregarse al trabajo intelectual. A esta temprana edad, Freud dominaba, además del alemán, otros 6 idiomas: el latín, el griego, francés, inglés, italiano y español. Ingresó a estudiar medicina en 1873 a los 17 años. En la universidad se dio cuenta que no tenía la vocación ni el interés para tener éxito en las diferentes disciplinas médicas, con excepción de la psiquiatría. Por otro lado, dedicaba una parte de su tiempo a la universidad tomando cursos de filosofía. Freud siempre buscó mantener una relación estrecha con médicos profesores de prestigio, a quienes respetaba y los tomaba como modelos. El primero de ellos fue el fisiólogo Ernest Bruck, quien estaba a cargo del laboratorio de fisiología. Este le propuso a Freud tomar como objeto de investigación el sistema nervioso central de algunos peces inferiores, en donde trabajó con éxito e hizo valiosos descubrimientos. Pero en 1882, un año después de concluir sus estudios de medicina, Freud abandonó el laboratorio de fisiología debido a su situación económica e ingresó al Hospital General de Viena, en donde prestó sus servicios en diferentes secciones. Allí tuvo la oportunidad de trabajar junto a un psiquiatra a quien admiraba desde sus años de estudiante. Se trata de Theodor Meinert, quien estaba a cargo del laboratorio de anatomía, en donde Freud pudo realizar investigaciones y publicaciones sobre el sistema nervioso del ser humano. Para entonces, Freud ya estaba comprometido con su muy amada Martha Bernays, y al tomar en cuenta las exigencias económicas del futuro matrimonio, inició el trabajo y el estudio con las enfermedades nerviosas, debido a que eran muy pocos los médicos dedicados a esta disciplina en Viena, pero asimismo habían pocas posibilidades para formarse en esta especialidad. La vida de Freud tomó un rumbo distinto cuando en 1885 consiguió una beca para completar su formación en la ciudad de París. Este viaje fue crucial para el próximo nacimiento del psicoanálisis.
Estudió durante 6 meses en la Escuela de Neurología en el Hospicio de la Salpêtrière, cuyas cátedras estaban a cargo del neurólogo de más renombre de la época, Jean-Martin Charcot, quien llevaba 17 años de enseñanza en aquel sanatorio. Lo llamaban el Napoleón de las neurosis. En este lugar, Freud llegó decidido a concentrarse en el laboratorio para estudiar las atrofias y afecciones encefálicas infantiles, pero debido a las deficiencias del laboratorio, encontró difícil conseguir el espacio y los recursos necesarios para trabajar. Abandonó el laboratorio, pero pudo aprovechar las cosas nuevas e interesantes que ofrecía el Dr. Charcot. Freud asistía a las conferencias, a la consulta externa y a la prosecución de investigaciones que realizaba su admirado maestro frente a sus alumnos. Algo que quedó muy marcado para Freud fue el hecho de que su maestro no se cansaba nunca de observar un mismo fenómeno una y otra vez hasta obtener la comprensión correcta. Para entonces, el trabajo de Charcot se centraba exclusivamente en la histeria, en especial los casos más complicados y completos a los cuales llamaba gran ataque histérico. Freud no sabía absolutamente nada sobre este campo, sin embargo, quedó asombrado ante los descubrimientos de Charcot. Estos hallazgos sobre la histeria fueron la base y abrieron el primer camino para la gestación del psicoanálisis. Veamos de qué se trata. La palabra histeria tiene su origen en los primeros tiempos de la medicina. Su etimología proviene del griego hister, cuyo significado es útero, pues se creía que era una afección del aparato genésico femenino. En este se muestran síntomas físicos y mentales que para nada tienen que ver con un origen orgánico. La sintomatología se compone de ataques convulsivos. Estos estaban acompañados por movimientos de mucha amplitud y por palabras, posturas y ademanes apasionados. También se podía observar lo que Charcot denominaba zonas histerógenas, que son parte del cuerpo con mucha sensibilidad al tacto. Padecían de anestesias o intensos dolores en cualquier zona del cuerpo, perturbación de la actividad sensorial, parálisis y contracturas en el cuerpo. Recordemos que si el médico examinaba al paciente histérico, encontraba su cuerpo sano. No existían enfermedades ni lesiones cerebrales que permitieran explicar tales síntomas. Antes de los descubrimientos de Charcot, se pensaba que solamente las mujeres padecían de esta neurosis, y en la Edad Media los síntomas eran condenados a muerte porque se creía que se trataba de una posesión demoníaca o de brujería. Todavía en la época en que Freud se encontraba en París, muchos médicos la consideraban como una mera simulación. El primer paso de Charcot fue hacer del diagnóstico de la histeria un cuadro patológico preciso. Todavía se aplicaba arbitrariamente el título de la histeria a diversos cuadros como la psicosis o la neurastenia. El siguiente logro fue demostrar que la histeria no tiene ningún nexo con los genitales femeninos, pues comprobó la existencia de la histeria masculina. Pero lo más significativo fue descubrir que por medio de la hipnosis podía hacer sugestiones para desaparecer y reaparecer los síntomas histéricos. También observó que la mayoría de los pacientes con histeria, sus síntomas habían aparecido al poco tiempo después de haber sufrido un trauma, como por ejemplo accidentes ferroviarios. Así llamó a la histeria como la neurosis generada por traumas. Con esto quedó por sentado que los síntomas histéricos están más relacionados con fenómenos psicológicos. Fue en este viaje donde Freud comenzó a hacer un viraje de la neurología a la psicología. Cuando Freud regresó a Viena, concentró todo su trabajo con personas histéricas, haciendo sugestiones para eliminar sus síntomas. Pero pronto dio un paso más cuando comenzó a usar la hipnosis, ahora con fines de investigación. Es decir, tomó un nuevo camino que consistió en buscar ahora la procedencia de los síntomas histéricos. ¿Cómo fue que ocurrió este cambio en el interés de Freud? ¿Será que aprendió de un nuevo personaje importante? Esto lo veremos en la segunda parte del video. Hasta la próxima.